Formas más brutales en las que el Chapo se vengó. Nos gusta ver programas como Narcos y maravillarnos con el mundo duro de los cárteles, pero no hay nada rudo ni genial en los capos de los cárteles. No deberíamos glorificar a personas como Pablo Escobar o el Chapo. Son monstruos de la vida real que disfrutaban torturando y matando a sus enemigos. A veces incluso matan a mujeres y niños inocentes como una forma de castigar a un miembro del cártel rival, o a un oficial de la policía que se niega a cumplir con sus órdenes. Bienvenidos a un nuevo video. Exploremos las formas más brutales en que el Chapo castiga a sus enemigos. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal. Es gratis. Ahora sí, comencemos. El asesinato en el mundo de los cárteles de la droga, la violencia y llegar a la cima están estrechamente entrelazados. Cuanto más brutal eres, más intimidas a tus adversarios y manipulas a las autoridades para que se sometan. El caso del Chapo no es diferente. Cuando comenzó a trabajar para el cártel de Guadalajara a fines de la década de 1970, el Chapo se hizo famoso por sus túneles de última generación, pero también era famoso por su política de tolerancia cero con los traidores, y a sus ojos, los traidores eran cualquiera. Desde un empleado que no entregó las cuotas hasta un oficial de policía que no aceptó los sobornos del cártel. La política de tolerancia cero del Chapo significaba que estos hombres serían torturados y asesinados para él. Este era el único castigo posible. A medida que pasaban los años, el Chapo estableció su propio cártel de Sinaloa y se hizo un nombre. Es uno de los hombres más brutales que caminaron por esta tierra. En 2008 surgiría un video que dejaría a los detectives más experimentados y conmocionados. Este era un hombre conocido como Israel Rincón Martínez, el Guacho. Israel solía trabajar para el cártel de Sinaloa, pero en ese momento el Chapo estaba en una guerra total contra el cártel de Beltrán Leiva. Esto era bastante normal. La mayoría de las veces los cárteles luchan entre sí por el poder del territorio y las rutas de contrabando. Lo que también es normal es que a veces los sicarios cambian de bando durante la guerra. Esto es lo que Israel le hizo al Chapo. Esta fue la máxima traición, y poco después de enterarse de esto, el Chapo había secuestrado a Israel y lo había llevado a uno de sus escondites. Israel sería sometido a algunas de las torturas más viles inimaginables, y lo que es peor, el Chapo estaba allí viendo junto a sus hijos mayores. De hecho, los chapitos fueron transformados desde muy pequeños en personas aterradoras. Rincón fue electrocutado y le quitaron los dientes con unas tenazas hasta que se desmayó. Fue entonces cuando intervino un médico, reviviendo a Israel para que sintiera cada minuto de tortura. Más tarde se reveló durante un juicio que este era uno de los procedimientos de tortura estándar del Chapo. Siempre tuvo un médico en su nómina para asegurarse de que sus víctimas de tortura vivieran todo el dolor horrendo hasta que sus corazones cedieran. Israel fue torturado hasta que murió, y fue todo filmado y subido para difundir el miedo en línea. Los rivales de Sinaloa tenían que saber con quién se estaban metiendo. Pasó desapercibido durante 13 años hasta su arresto en 2014. Sin embargo, el Chapo no pudo evitar venir y ver cómo torturaban y mataban a sus enemigos. El Chapo fue juzgado en los Estados Unidos por una gran cantidad de cargos, entre ellos asesinato, lavado de dinero y por supuesto dirigir el cártel de drogas más poderoso de México. Una larga lista de exmiembros del cártel de Sinaloa testificó en su contra. Isaías Valdez Ríos fue el último testigo colaborador llamado por la Fiscalía para testificar contra Guzmán, el último de un desfile de ex enemigos asociados y subordinados que señalaron con el dedo a Guzmán desde que comenzó su juicio en noviembre. Isaías fue el guardia del Chapo durante mucho tiempo. Su testimonio contra el Chapo fue tan gráfico que el juez Brian Coogan lo interrumpió una vez y le dijo: ¿podríamos tener menos narrativa, por favor? Cuando llegó a manos del Chapo, el hombre ya estaba cubierto de quemaduras hechas con un encendedor y una plancha de ropa. El Chapo se quejó de su condición y luego procedió a ponerlo en hielo, en un gallinero, y lo dejó allí por días hasta que sus heridas comenzaron a cicatrizar. De vez en cuando el Chapo le hacía preguntas sobre su cártel, y cuando el hombre no daba una respuesta que el Chapo quería escuchar, le disparaba, pero no en un lugar letal. Solo después de que el hombre era más un zombie que un ser humano, el Chapo se mostraba listo para matarlo. Hizo que uno de sus hombres cavara un hoyo y luego arrastrara al prisionero al borde del hoyo. Después de hacerle un montón de preguntas, un hombre le disparó y lo empujó al hoyo. El prisionero aún estaba vivo y sin aire cuando el Chapo lo enterró, y el Chapo miró orgulloso de sí mismo. Un año después el Chapo recibió un regalo de sus sicarios. Estos le llevaron a varios hombres de los Zetas. El Chapo personalmente los golpeó durante horas, hasta que quedaron flácidos como muñecos de trapo. Estaban completamente flácidos como muñecos de trapo. Sus huesos estaban totalmente rotos. No podían moverse y el señor Joaquín todavía seguía golpeándolos. Guzmán ordenó a sus hombres que cavaran un hoyo y lo llenaran con madera. Luego amarraron a los Zetas a la parte trasera de 2 vehículos todoterreno y llevaron a los prisioneros al borde del pozo, donde había un gran incendio. Los hombres estaban conscientes, parecían asustados. Guzmán, con un rifle de asalto, saltó del vehículo todoterreno
y puso el cañón de carbón acortado en la cabeza de uno. Valdés dijo que el Chapo luego apretó el gatillo. A Isaías se le pagó alrededor de 2,000 pesos mexicanos, el equivalente a $175 por semana. A cambio de esta suma, dormía en el suelo por la noche, estaba de guardia las 24 horas, los 7 días de la semana, y montaba guardia mientras el Chapo realizaba sus negocios más turbios. A veces casi no comía, incluso cuando el señor Joaquín descansaba en su cabaña, intentaba descansar pero tenía una pequeña radio con él. En enero de 2010, se estaba viviendo una guerra contra las drogas en México. El país alcanzó nuevos niveles de brutalidad cuando un pandillero fue asesinado y cortado en 7 pedazos como una advertencia a los miembros de un cártel. La víctima fue cortada y cocida. El segundo día después del Año Nuevo, Hugo Hernández, de 36 años, fue secuestrado en el estado de Sonora y llevado a uno de los escondites y casas de tortura del Chapo. Unos días después, su torso fue encontrado en un contenedor en Los Mochis. Otra caja tenía los brazos, piernas y el cráneo, pero nada comparado con el costado al que fueron sometidos los trabajadores del ayuntamiento. La cara de Hernández, cosida en una pelota de fútbol, fue dejada en una bolsa de plástico cerca del ayuntamiento. Una nota decía: "Feliz Año Nuevo porque este será el último". El Chapo había descuartizado el cuerpo de Hugo, le quitaron la cara y él mismo le cosió a la pelota de fútbol. Esto demuestra cuán insensible está el Chapo. No es solo un hombre de negocios inteligente, también es un criminal monstruoso, pero el Chapo no hizo la oferta más oscura por su cuenta todo el tiempo. Durante el testimonio de otro miembro del cártel de Sinaloa, se reveló que el Chapo a menudo empleaba a su sicario de confianza, José Antonio Marrufo, para realizar el tipo de tortura más brutal. Una vez más, el Jaguar irrumpió en una boda solo para secuestrar al novio, su hermano y su tío. Los 3 hombres fueron encontrados muertos en la plataforma de una camioneta, abandonada unos días después. El novio era ciudadano estadounidense y esto le valió al Chapo otro cargo grave por parte de los Estados Unidos. Se desconoce qué inició el conflicto entre el Chapo y este novio, pero fue lo suficientemente grave como para destruir su boda, su familia y traumatizarlos. El Jaguar era experto en secuestro, tortura y asesinato, y siempre exhibía con orgullo sus cadáveres mutilados en las calles de México, para infundir miedo a sus enemigos. Dejaba una pancarta pegada al cuerpo, advirtiendo a los cárteles rivales que no se metieran con ellos. El hombre tenía una sala de asesinatos especializada en su propia casa, insonorizada para que nadie pudiera escuchar a los hombres gritar o rogar por sus vidas. Incluso hizo uso de una habitación y colocó desagües alrededor para facilitar la limpieza posterior al asesinato. Sí, estos son los hombres en los que el Chapo confiaba más en este mundo. Cuanto más violento eres, más confiable para el cártel. Lamentablemente, imbuyó a sus propios hijos con esta mentalidad. En enero de 2023, el hijo del Chapo, Ovidio, finalmente fue arrestado por asesinato, lavado de dinero y tráfico de toneladas de polvo blanco como heroína, metanfetamina y fentanilo. Los Chapitos, los 4 hijos más confiables del capo de la droga más notorio del mundo, desde hace varios años están siendo considerados por los investigadores federales de droga en Chicago como los encargados del cártel de Sinaloa, que sigue siendo el traficante más grande de heroína, cocaína y metanfetaminas en esta área. Hay un video en el que 3 de los hermanos, Iván, Jesús y Alfredo, son considerados los nuevos líderes del cártel de Sinaloa, una facción separada del antiguo amigo del Chapo, el Mayo. Su padre podría estar en prisión por el resto de su vida, pero desde su arresto, el cártel de Sinaloa solo ganó más dinero, y los crímenes empeoraron según los registros del gobierno. Los Chapitos son tan brutales como su padre, matan a personas y los cuerpos son desechados en toda el área. Mientras que muchas de estas víctimas recibieron disparos, otros fueron alimentos para los tigres. De hecho, Iván y Alfredo tenían tigres, y es seguro decir que tampoco se mantienen en condiciones ideales. Sus rivales encuentran finales más espantosos que cualquier película de terror. En 2017, 2 de los hijos del Chapo secuestraron y asesinaron a 2 policías federales mexicanos. El testimonio fue realmente impactante, pues por aproximadamente 2 horas, un hombre es torturado insertando un sacacorchos en sus músculos, para luego colocarle chiles picantes en sus heridas abiertas y su nariz antes de ser asesinado a tiros por Iván. Aparentemente los métodos de tortura favoritos de los Chapitos incluyen la electrocución y el ahogamiento, y le hacen esto a cualquier policía rival, sicarios oficiales y personas que no pagan las deudas. Y, para empeorar las cosas, a veces los Chapitos prueban la potencia de su fentanilo con sus prisioneros. La jefa de la DEA, Ann Milgram, dijo que la muerte y la destrucción son esenciales para todas sus operaciones. Muchas personas en México viven con miedo constante, algunos incluso pierden a sus familias, pero sus otros hijos y muchos otros socios comerciales aún se mantienen en la escena y lo hacen con brutales métodos de tortura, manipulación, soborno y asesinato. Se consideran como terroristas. Otros cárteles como el Jalisco Nueva Generación se vuelven aún más brutales para que tengan una oportunidad contra el de Sinaloa, el más poderoso en casi el 70% del mundo. El país
país está infectado por esta cultura. Es difícil de ver el final en esta brutalidad, y el Chapo es parcialmente responsable de ello.